jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Damos inicio a la semana 8 de la asignatura de Investigación 1, semestre 4 AM. Vamos a terminar, que se termine. Vamos a esperar que terminen de conectar sus demás colegas y continuamos hoy con la clase hoy. Bueno, mientras que ellos se conectan, bueno, ya están, ya iniciaron, ya tienen su grupo, ya saben sobre qué van a investigar. Cuéntenme, jóvenes. Avanzamos en este tema. Que se conecten todos y arrancamos. Bueno. Son 34 jóvenes. Tengo conectados 22. Es decir, que me faltan 12 jóvenes por conectarse. Vamos a esperar 2 segunditos o 2 minuticos más. Vamos rápidamente. Luis Alejandro, Aldana, lo veo. Julián Andrés Almanza, Julián, no lo veo tampoco. Ahora Vanessa Cárdenas. Hola, profe, buenos días. Buenos días, señorita. Juan Sebastián Castro. Juan Sebastián Castro. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Cristian Camilo Pujón. Cristian Camilo. Buenos días, profe. Ya, joven. Giovanna Charri. Presente, profe. Buenos días, señorita. Alexander Díaz. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Ángela Cristina Espinosa. Presente, profe. Buenos días, señorita. Kevin David. Presente, profe. Presente, muy bien, joven. Alexandra González. Presente, profe. Buenos días, señorita. María Tatiana González. María Tatiana. María Tatiana no está. Ana María Guzmán. Presente, profe. Bien, señorita. Carlos Mario Gómez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, joven. Cristian David Hernández. Presente, profe. Buenos días, joven. Diego Alexander Martínez. Presente, profe. Joven. Alejandro Mayorga. Presente, profe. Laura Alejandra Montes. Laura Alejandra Montes. Presente, profe. Alexander Padilla. Alexander Padilla. No lo veo. Buenos días, profe. Buenos días, sí.
Carlos Esteban Palacios. Presente, profe. Muy bien, buenos días. Jonathan David Patiño. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Valentina Ramos. Buenos días, profe. Buenos días, señorita. Juan Sebastián Rincón. Presente, profe. Juan Sebastián Rodríguez. Juan Sebastián Rodríguez. Presente, profe. Muy bien. Valentina Rodríguez. Presente, profe, buenos días. Buenos días, señorita. Camilo Rubiano. Camilo Rubiano. Presente, profe. Buenos días, joven. Alejandra San Juan. Presente, profe. Ferney Sierra. Presente, profe. Juan Camilo Sosa. Me voy a llamar Toti. Juan Camilo Sosa. Juan Camilo. Presente, Laura. presente. Muy bien, Juan Camilo. Laura Valentina Torres. Presente, profe. Laura Camila Torres. Laura Camila. Laura Profe, que Camila. no ha podido ingresar, que no ha si le podido hace el favor de En el dejarla ingresar. WhatsApp escribió. A ver, no, pero no tengo ninguno para ingresar. No hay ninguno. Es que tiene problemas allá en el internet. Sí, Bueno, Luis Felipe Urdaneta. Señor Urdaneta. Señor Urdaneta todavía no se ha conectado. Bueno. Michelle Vázquez. Presente, profe. Ya, señorita. Ferney Camilo Velandia. Ferney Camilo. Un poco. Ferney. Pidió por el chat. Ah, bueno, espera, miramos el chat que es. Muy bien, Ferney. Y David Felipe Suárez. Presente, profe. Muy bien, joven. 1, 2, 3, 4 nomás. Profesor, buenos días. Buenos días, María Teresa González. Señor, es que tenía problemas con el internet. Bueno, muy bien. Gracias. Bienvenida. Bienvenida, mi querida señorita. Bueno, ¿cómo vamos ya con ese tema de investigación? ¿Ya escogieron la temática? ¿Ya le están trabajando el tema? Ojo, es desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Nuestro enfoque que le vamos a dar a esta investigación es cuantitativo. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es toda la investigación cuantitativa, vamos a reforzar, vamos a hablar del problema y vamos a hablar de los tipos de preguntas que se deben hacer en el enfoque cuantitativo. ¿Listo? Y, ¿a quién dejé aquí de monitor? Que no me recuerdo, Laura. Sí, señor, profe. Bueno, Laurita, ya están conformados todos los grupos, ¿cierto? Sí, señor, profe. Yo Bueno, te los mandé a tu WhatsApp. Y al bueno, grupo también los mandé. bueno, hoy entonces empiezo a pasar una revisión rápidamente sobre qué van a investigar cada grupo, ¿listo? Para que ya vayamos planteando, vayamos haciendo el planteamiento, la formulación o el planteamiento del problema, vayamos haciendo las preguntas, los objetivos generales, objetivos específicos y las preguntas de hipótesis o las preguntas de investigación. ¿Listo? Hoy quiero pasar un check-in para que no les coja la tarde en la presentación final de su proyecto. Ese proyecto de investigación con el enfoque cuantitativo es su examen final. ¿Listo, jóvenes? Ese va a ser su examen final, por lo tanto no va a haber examen, sino ese va a ser su evaluación como examen final del tercer corte y las otras noticas que saquemos de ese tercer corte. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Entonces, primero, pues, hacerles un esbozo, que es una investigación, nuevamente, reforzarles. Una investigación, pues, es un proceso riguroso, sistematizado, que lo que busca es resolver problemas, ¿cierto? Esos problemas a veces pueden ser desde el punto de vista científico o gerencial. ¿Gerencial cuándo? Cuando estamos haciendo investigación de mercado, ¿cierto? Que tenemos un problema sobre el rezago o la disminución de ventas de alguno de nuestros productos, una línea de productos y decidimos hacer una investigación con el enfoque cuantitativo y en la línea de mercados.
Cuando hablamos de investigación cuantitativa, es algo que les quiero reforzar, pues vamos a hablar de la recolección de datos. ¿Para probar qué? Para probar una hipótesis. ¿Y una hipótesis qué es? Una hipótesis es una medida susceptible de comprobación, ¿cierto? Es un fenómeno que queremos comprobar, ¿cierto? Dentro del enfoque cuantitativo, pues lo que hacemos eso es recolectar datos para probar una hipótesis, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una medición numérica y un análisis estadístico que nos establezca patrones de comportamiento y nos permita probar teorías. ¿Listo? Básicamente ese es como el cualitativo. Dentro de la investigación cuantitativa, pues tenemos que aplicar variables. Esas variables tienen que ser netamente cuantitativas, ¿cierto? Y esas variables cuantitativas tienen dos subdivisiones, que son las variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Que es cuando entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Infinitos quiere decir que hay una secuencia indefinida, ¿cierto? Por ejemplo, la estatura, ¿cierto? El peso, la edad y la talla, ¿cierto? Son valores infinitos. Son valores infinitos porque la estatura depende mucho de la persona, el peso depende mucho de la persona, la edad depende de la persona y la talla pues depende de la persona. Nunca vamos a encontrar población o muestra con estas variables finitas, nunca, cuando estamos haciendo investigación cuantitativa. Y las variables cuantitativas discontinuas o discretas, pues son las que asumen valores enteros. Ojo, valores enteros. Siempre asumen valores enteros. Por ejemplo, número de hijos, ¿sí? Número de alumnos por aula, por aula. Siempre son valores enteros. Siempre vamos a identificar cuántos números de hijos hay, cuántos alumnos tenemos por aula, cuando vamos a hacer alguna investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene unas características que debemos siempre prevalecer a la hora de irnos por esta línea, ¿cierto? Primero, pues, permite examinar los datos de manera numérica, jóvenes, numérica, siempre numérica. Y especialmente pues se utiliza para el cambio de la estadística. Por ejemplo, cuando decimos de la investigación, de la pregunta de hipótesis o las preguntas de hipótesis que hicimos en esta investigación, ¿cuál ha sido el comportamiento del crecimiento gastronómico en la ciudad de Bogotá? Podemos decir que de la población de la muestra de 3.000 personas, el 70% dijeron que el comportamiento gastronómico en Bogotá ha cambiado, que el 30% dijo que el comportamiento gastronómico en la ciudad de Bogotá ha sido permeado por otras culturas, ¿sí? Es decir, que entregamos estadísticas, o fácilmente podemos decir que esas 3.000 personas, 2.000 personas dijeron que el comportamiento gastronómico de Bogotá ha cambiado totalmente, que 600 personas dijeron que el comportamiento gastronómico han sido permeado por otras culturas. Es decir, que lo que estamos entregando es datos estadísticos, ¿sí? Datos numéricos. Por eso es una de sus características primordiales. Una otra característica es que se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, lineal. Si vamos a hablar de una población y queremos investigar el desarrollo de su vida, pues tenemos que entender el sexo, la población, en edad, el estado cronológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, que tiene que haber una claridad entre los elementos que conforman el problema de investigación, ¿cierto? Que siempre sea posible limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre esos elementos. Esa es una de las características.
En la investigación cuantitativa, también, pues, el problema de investigación, ¿sí? Se denominan variables, relaciones de variables y unidades de observación. Es decir, que vamos a vincular varias variables, por decir, edad y sexo, ¿cierto? Y debemos relacionarse, vamos a hacer una investigación sobre un grupo específico de población. Y que todo eso está dentro de un proceso que se llama unidad de observación. Siempre los datos cuantitativos son estadísticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen demostraciones con los aspectos separados de su todo, a lo que asigna un significado numérico y hace diferencias cuando él se hablaba, ¿cierto? Que el 30% dijo que prefería mis productos, el otro 40% dijo que mi producto era regular, el otro, siempre hay unas significados numéricos que hacen inferencias, ¿cierto? Que nos dan como un abordaje, un conocimiento. En la investigación cuantitativa, pues la objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento. Ahí no hay espacio para la subjetividad. Siempre somos objetivos, ¿cierto? Siempre somos objetivos, ¿cierto? Por lo que siempre se utiliza la medición exhaustiva y controlada, ¿sí? Siempre es una medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo, ¿cierto? Si estamos abordando un problema de disminución de ventas desde el punto de vista administrativo, vamos a intentar demostrar con certeza por qué se disminuyeron las ventas, ¿cierto? Por qué hubo un rezago en los productos, etcétera. Eso es lo que nos ayuda como característica la objetividad en la investigación cuantitativa. Otro aspecto cuando estamos investigando teorías o revelando teorías, pues la teoría se convierte en un elemento fundamental en la investigación social. ¿Por qué? Porque le aporta un origen, le aporta un marco y cuál es su fin, ¿no? Entonces, siempre hacemos eso cuando estamos evaluando teorías. Hay una comprensión explicativa y fundamental, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que generalmente hacemos una comprensión explicativa y predictiva de la realidad, ¿cierto? ¿Bajo qué? Bajo una concepción siempre objetiva, unitaria, estadística y reduccionista. Si nosotros hacemos una investigación de tipo social con el enfoque cuantitativo, siempre vamos a comprender, a explicar y a dar una predicción de la realidad, ¿cierto? ¿Bajo qué? Bajo un concepto siempre objetivo, unitario, estadístico, ¿no? La estrategia que se utiliza en la investigación siempre es deductiva, o sea, deducimos, no inducimos, siempre deducimos con nuestros datos numéricos o estadísticos, tenemos ya una razón de la investigación. Nuestro método, el método que se utiliza en la investigación cuantitativa siempre es hipotético y deductivo, es basado en una hipótesis, ¿cierto? Basado en una hipótesis y con base a eso lo que hacemos es deducir. Bueno, vamos a ver quiénes ingresaron. El señor Almanza ingresó. Almanza, Luis Alejandro. Luis Alejandro Almanza. Bueno, lo vi que ingresó aquí. Bueno, y Julián Andrés. Julián Andrés Almanza, listo. Y Luis Alejandro Aldana, ¿ya ingresó? Que no sé, lo veo. No. Sí, señor profe. Sí, también, listo, perfecto. O sea, solo me quedan pendientes el señor Urdaneta. ¿Ya ingresó? No, el señor Urdaneta no ha ingresado. Bueno, listo. Entonces, jóvenes, volvemos nuevamente al enfoque cuantitativo. Pues des en cuenta
que el método que utiliza la investigación cuantitativa siempre es hipotético y deductivo, es decir, que nos basamos sobre una hipótesis, sobre unas preguntas, ¿cierto? Y a través de la investigación entregamos unas conclusiones de tipo deductivo, ¿cierto? Unas recomendaciones de tipo deductivo. Digamos como que este era un esbozo para que ustedes recordaran muy bien lo que es la investigación cuantitativa. ¿Recuerdan cuando hablamos del proceso del enfoque cuantitativo? ¿Sí se acuerdan, Valentina? Que tenía 9 fases. ¿Sí recordamos o no, Valentina? Valentina Ramos, buenos días. Sí, sí, señor. Buenos días. ¿Se acuerda la primera fase o el primer punto que era qué? La idea, ¿cierto? Sí, sí, señor. Que es lo que ustedes ya están trabajando. La idea de investigación, sobre qué van a hacer, sobre qué van a investigar. Van a investigar sobre los problemas económicos que han surgido con relación a la pandemia en la ciudad de Bogotá. Ese puede ser una idea de investigación, ¿cierto? Alejandra San Juan, ¿sí puede ser una idea de investigación, no? Sí, sí, señor, sí puede ser. Entonces, esa es la primera fase, la idea, ¿cierto? Luego planteamos el problema. En la ciudad de Bogotá, del país Colombia, se ha determinado que la pandemia está afectando significativamente la economía de los ciudadanos, toda vez que se han logrado disminuir sus ingresos por los diferentes elementos como el desempleo, la falta de ingreso para aquellas personas que estaban bajo la informalidad. Por eso se requiere hacer una migración desde el punto de tipo cuantitativo para identificar qué población está siendo afectada en la ciudad de Bogotá en la economía por efectos de la pandemia COVID-19. ¿Sí? Ya he planteado un problema. Esa es la segunda fase, ya lo he planteado. Luego hago la pregunta de investigación o la hipótesis. ¿Sí? Elaborando una investigación cuantitativa con los pobladores de la ciudad de Bogotá, lograremos identificar cuáles son las causas definitivas y el efecto que ha causado la pandemia en la economía de estas personas, ¿cierto? Esa sería la hipótesis de investigación, ¿cierto? Luego viene una tercera fase que es la inmersión inicial en el campo, es como conocer sobre qué campo vamos a trabajar, ¿cierto? Si vamos a trabajar en todos los estratos que están en la ciudad de Bogotá o definitivamente vamos a escoger los más vulnerables, estratos 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Como inmersión inicial en el campo. Luego viene la concepción del diseño de estudio. ¿Qué es ahí? Ahí es donde establecemos el diseño, el estudio. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Vamos a ir al campo, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer cuestionarios, en fin. ¿Cómo vamos a delimitar este diseño del estudio? Posteriormente, en la fase 5, lo que hacemos es la definición de la muestra, ¿cierto? Si ya tenemos identificado cuál es la población a la cual le vamos a hacer la investigación, pues entonces aplicamos lo que es la fórmula de población finita, ¿cierto? Si son 100.000 personas o hablemos de 4 millones de personas que están entre los estratos 1 y 2, pues aplicando la fórmula de población finita identificaremos cuál es nuestra muestra inicial de estudio y acceso a esta y dónde la vamos a ubicar. ¿Listo? Luego viene la fase 6, que es la recolección de datos. Recolección de datos. Ahí lo que hacemos nosotros, que es ya recolectar los datos bajo los instrumentos que hemos determinado. Entrevistas, encuestas, ¿sí? Cuestionarios, métodos de observación, ¿cierto? Pero obviamente, si vamos a mirar vamos a trabajar el problema o el fenómeno de la disminución de ingresos,
por la pandemia en los hogares 1, 2 y 3, pues la observación no nos cabría ahí como ese método. Nos cabría un cuestionario, una entrevista o un formulario, ¿cierto? ¿Para qué? Para recoger esos datos. Luego viene la fase 7, jóvenes. En la fase 7 lo que hacemos es analizar los datos, ¿sí? Analizar todos esos datos que hemos recolectado. Vamos a hacer así un análisis. Y luego viene la fase 8, lo que es la interpretación de los resultados. ¿Qué interpretación nos arroja esos resultados? Vamos a interpretarlos. Vamos a encontrar que el 60% nos dijo que la disminución de mis ingresos se dieron porque yo era un trabajador informal. Es decir, que vendía fruticas en la calle, vendía dulces, vendía lotería, vendía calzado, vendía ropa de manera informal. Por lo tanto, al haber aislamiento, se determinó que esa población disminuyó sus ingresos. Vamos a analizar esos datos, ¿cierto? Y por último, en la fase 9, lo que es la elaboración del reporte de resultados. Ese es básicamente como la fase, la parte final. Como una investigación desde el punto de vista cuantitativo, pues tiene esos aspectos. Bueno, principales bondades del enfoque cuantitativo, jóvenes. La investigación cuantitativa nos ofrece siempre la posibilidad de entregar resultados más ampliamente, ¿cierto? Nos otorga un control sobre los fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de la disminución de los ingresos en las poblaciones vulnerables en Bogotá. Si hacemos una buena investigación, podemos controlar ese fenómeno de la disminución de los ingresos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Después de haber hecho la investigación, ¿cómo podemos controlar eso? Michelle Vázquez, ¿cómo lo controlarías? Yo soy el investigador, te entrego, mira, la población determinó que el 60% son trabajadores informales. Por lo tanto, ¿qué recomendaría yo para ayudarle a que esa disminución de ingresos no lo vea tan afectado en su economía? ¿Qué haría yo, Michelle Vázquez? Michelle. Sí, señor. ¿Me puede repetir la pregunta? Estamos investigando, ¿cierto? Con el enfoque cuantitativo, la disminución de los ingresos en las poblaciones más vulnerables 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá. Queremos identificar cuál es la razón. Al identificarnos nos dimos cuenta que la investigación cuantitativa nos arrojó que el 60% de estas personas son informales. ¿Qué recomendaría yo como investigador? A ese gerente, a esos alcaldes, a esos gobernadores, ¿qué recomendaría yo? Generar recursos para de pronto sacarlos de la informalidad. Recursos, sí, es válido. Otro, a ver, Jonathan Patiño, ¿qué le recomendaría a usted también en esa investigación cuantitativa a la persona que lo contrató o al gerente que lo contrató? Jonathan Patiño. Tal vez tener claridad de los datos que se están obteniendo. Sí, ya los tenemos, pero ¿qué le recomendaría? Se determinó en la investigación que el 60% de la población son informales, es decir, que son aquellos que salen a vender en sus carreticas, frutica, a vender zapatos al aire libre, a vender lotería, a vender toda esa informalidad que vemos. Debido a la pandemia del aislamiento tuvieron que quedarse en casa, entonces por lo tanto se les disminuyeron sus ingresos. ¿Qué les recomendaría yo a estos alcaldes, a estos gerentes? Para poder mejorar y controlar ese fenómeno de disminución de los ingresos de estas personas. Su compañera Michelle dijo que generar políticas para cambiar la informalidad a formalidad, listo. Pero en estos momentos, recuerden que en pandemia, ante los aislamientos, la formalidad y la informalidad tienen que hacer el mismo aislamiento. Y muchos de la formalidad fueron despedidos de sus empresas. Entonces Jonathan, quiero una recomendación.
para controlar ese fenómeno? Pues hay muy pocas cosas que se pueden hacer, la verdad, porque si se podrían empezar a otorgar subsidios Eso, muy a las bien, personas. Jonathan. Subsidios, mercados, ¿sí? Jonathan. Nosotros muy bien, Jonathan. Nosotros como investigadores podemos recomendar eso. Bueno, ante el problema de la pandemia, ante los aislamientos, para que estas personas no sean tan afectadas por su informalidad, vamos a darles subsidios y vamos a darles mercados, ¿cierto? Que fue lo que hicieron algunos alcaldes, ¿no? Y lo que dijo Mitchell, una vez superado el proceso de aislamiento y el proceso de la pandemia, pues vamos a generar, ¿qué? Estrategias para cambiar la informalidad a la formalidad. Muy bien, ¿sí? Que como investigadores podemos entregar resultados que nos permitan tener control sobre esos fenómenos. Muy bien, jóvenes. Otra bondad que nos brinda el enfoque cuantitativo es que nos brinda la posibilidad de replicar, ¿cierto? De ser muy específicos en unos fenómenos, ¿cierto? Y la oportunidad que nos brinda es de que haya una comparación entre estudios similares, comparar, ¿cierto? Si han habido estudios sobre eso, pues vamos a comparar, ¿no? Entonces, miren hasta dónde la investigación cuantitativa nos puede generar una cantidad de bondades. Bueno, pues el método cuantitativo es como el más usado, digamos, en las ciencias como la física, la química, la biología, y pues ahora en la investigación de mercados, ¿cierto? Y en las ciencias sociales, porque en estos momentos, pues tuvimos que hacer investigación cuantitativa para identificar esa población vulnerable en la ciudad de Bogotá por esa pandemia, ¿cierto? Hay algo que de pronto tiene como crítica a este enfoque, que muchos dicen que es un enfoque muy reduccionista, muy limitativo, que es muy rígido, que es muy frío. No, desafortunadamente las estadísticas y los números son exactos, ¿cierto? Yo no puedo decir que 1 más 1 es 3 o 3 más 2 son 20, no. La matemática es exacta. La estadística tiene que ser exacta, por eso pues hay como unas críticas de este enfoque por algunos, expertos en la materia de investigación. Hay un divorcio entre ambos enfoques, ¿cierto? Porque el cualitativo lo que busca es que buscar preferencias y no es objetivo, es subjetivo, ¿cierto? Y el investigador puede opinar. En el cuantitativo el investigador es netamente neutral porque tiene que entregar resultados y la investigación es 100% muy objetiva. Esa es como la verdad de esto. Bueno, ya complementando un poco de lo que es este enfoque cuantitativo, pues siempre quédenles claro esto, sus características primordiales, que es primero la descripción, la predicción y la explicación. ¿Listo? Esa es una característica fundamental, que siempre se va a orientar hacia la descripción, la predicción y la explicación. ¿Listo? Que este método es netamente específico, ¿cierto? Y va dirigido hacia datos medibles o observables, siempre. Que hay un rol fundamental, es decir, nos enfocamos en un fenómeno, en unos fenómenos para entregar una información estadística y numérica. Profe, disculpe. Señora. Su merced dijo va hacia descripción y qué más, es que no le alcancé a escuchar. Siempre su orientación va a ser hacia la descripción, predicción y explicación, siempre. Una descripción, predicción, explicación, ¿listo? Y que es un método específico y agotado. Y sus datos siempre van a ser medibles y observables, siempre sus datos. Que siempre va a haber una justificación para el planteamiento y la necesidad de un estudio,
Siempre hay una justificación. ¿Por qué vamos a estudiar la disminución de la economía de los estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Bogotá? ¿Por qué? Pues vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque se va a ver una población afectada, una población con bajos índices de nutrición, una población que al verse abordada por sus ingresos puede coger malos caminos como el camino de la delincuencia, ¿cierto? Es decir, que siempre hay una justificación para el planteamiento y la necesidad de un estudio, siempre, siempre. Que hay unos instrumentos determinados, es decir, las encuestas, las entrevistas, etcétera. Siempre van a ser datos numéricos, siempre. Y generalmente se toma muchos casos considerables, ¿cierto? Que hay un análisis estadístico, ¿cierto? Y que algo bonito de la investigación cualitativa es que siempre hacemos una descripción de tendencias, comparaciones de grupos, relaciones entre variables, etcétera, etcétera. Y todos los resultados que nos genera una investigación cualitativa siempre son comparados, ¿cierto?, con algunos estudios previos. Fundamental. El enfoque cuantitativo siempre es subjetivo y sin tendencias. Es estándar y fijo. ¿Listo? Digamos que eso es como algo que les quería orientar. Y ya para terminarle y agregarle algo, pues simplemente decirles que siempre va a ser una investigación exploratoria, inductiva y descriptiva, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Me puedes repetir la parte que dijiste, es que todos los datos son comparados? Sí, todos los datos son comparados con investigaciones previas, ¿no? Siempre. Los datos van a ser siempre comparados. Que la investigación cuantitativa se enfoca en la parte exploratoria, inductiva y descriptiva, ¿listo? Siempre exploratoria, inductiva y descriptiva. Y sus datos son ricos y profundos, ¿sí? Su enfoque es netamente una realidad dinámica, siempre, ¿listo? Eso es como para ahondarles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo debemos plantear adecuadamente un problema y cuáles son sus criterios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a plantear adecuadamente un problema y cuáles son los criterios para plantear este problema? Se nos acaban ahorita los minutos, nos conectamos nuevamente con el mismo link, ¿listo? Vamos a esperar para que nos desconectemos esto. Bueno, jóvenes, la próxima clase ya reviso cuál fue su problema de investigación, su hipótesis, sus objetivos para que vayamos avanzando, ¿listo? Voy a coger grupo por grupo y le voy a preguntar para la próxima clase, ¿listo? Vamos a ver, espera que tenemos un minutico, nos desconectamos. Profe, una pregunta. Señora, dime. Luego, ¿eso no se iba a hacer el día de hoy? Pero es que quiero avanzar hoy con más temitas. Si alcanzamos, preguntamos, ¿listo? Ah, listo, profesor. Y se nos alcanza el tiempito, le preguntamos a algunos grupos para ver cómo vamos. Pues Lady tiene razón, era para el día de hoy. Sí, profe, es que pienso que es mejor para pues, no sé, cómo ir avanzando. Perfecto, Lady. Los que ya estén listos, de una, miramos qué tiempo nos queda y de una los pasamos. ¿Listo, Lady? Recuerde que son grupos de 4 mínimo. 8 por 4, 32. ¿Listo? Y 2 de 5. Recuerden eso. Bueno, ya nos conectamos nuevamente, mis queridos jóvenes.